Vamos viendo por causas cómo se hace este diagnóstico. Entonces, en general los pacientes suelen tener siempre hipoxemia. Vamos a usualmente detectarlo antes de hacerle el AGA, primero con un pulsioxímetro. Entonces este paciente va a tener probablemente una hipoxemia, va a estar con una saturación baja. Entonces tenemos una saturación, ¿no? Una saturación baja. Entonces, el paciente está hipoxémico, le tomamos un análisis de gases arteriales. Entonces, en ese AGA vamos a ver sus valores y la gradiente. ¿Qué sucedería si tengo gradiente normal? Entonces, si yo tengo gradiente normal, ya me voy quitando varias posibilidades, ¿no es cierto? Sé que gradiente normal puede ser IRA2, lo más frecuente, o puede ser un paciente, ¿no?, con una presión inspirada de oxígeno baja, como puede ser la altura, ¿no? Entonces, vamos a ver. Entonces, miramos cuando tenemos una gradiente normal, obviamente inmediatamente evaluamos cómo está ese CO2. Si ese CO2 está normal, menor o igual a 45, entonces sigo pensando, ¿dónde estoy? Ah, estoy en Cusco, pues. Y entonces tengo una presión, ¿no?, una presión inspirada de oxígeno más baja, porque tengo menor concentración. Mi presión de oxígeno inspirado es menor porque tengo un FiO2 que ha bajado, que es menor por la altura, por la hipobaria. Recuerden que esto es lo que, por eso se le llama hipoxemia hipobárica. Esta es la típica hipobaria. Porque hay baja de la presión barométrica. Entonces la típica hipobaria. Entonces tengo, ¿qué características tiene? Hay hipoxemia, hay saturación baja, el CO2 es normal e incluso suele ser muy bajo porque las hipoxemias suelen producir hiperventilación, así que el CO2 tiende a bajar incluso, y va a tener gradiente alveolo arterial normal. Eso es importante. Eso se suele ver, ¿dónde? En la enfermedad de altura. Y sus variedades que vamos a ver después. La enfermedad de altura que tiene sus variedades. ¿Ok? Entonces ahí vamos haciendo nuestro esquema diagnóstico. Recordando que la enfermedad de altura puede producir, ¿no?, el mal de montaña agudo, el mal de montaña agudo Soroche, ¿no es cierto? El mal de montaña agudo Soroche, ¿no?, que es lo más frecuente, que se da entre las 4 y las 24 horas que el paciente llega. El paciente inicialmente, todos los que lleguemos por encima de los 2.500 metros de altura, vamos a comenzar a hacer, ¿no?, aparte de hipoxemia, ¿qué haremos? Hiperventilación, alcalosis respiratoria y probablemente cierto edema cerebral. Si este edema cerebral se convierte en algo más dañino, nos va a dar cefalea, náusea, vómitos, hiporexia, insomnio. Eso es el mal de montaña aguda, eso es lo más común, ese es el llamado Soroche. ¿Eso puede hacerse más grave? Sí, podríamos hacer hasta un edema cerebral de altura y entrar hasta en coma, pero eso se decía es muy raro, pero se dan casos, especialmente en grandes alturas. Y lo otro es pensar, ya muy diferente, no tiene nada que ver con el mal de montaña agudo, sino lo que se llama el edema agudo pulmonar de altura, el EAPA. Que eso se suele dar en aquellos que tienen un problema cardiopulmonar de fondo o han hecho grandes esfuerzos en grandes alturas. El EAPA se suele dar por encima de los 3.800 metros de altura, por encima de eso. Y suele ser sobre todo en pacientes, ¿ok? Suele ser sobre todo en pacientes que tienen ya una enfermedad cardiopulmonar de fondo, hipertensión pulmonar, col pulmonar, etc. Estos pacientes lo suelen hacer 2 a 4 días después de haber llegado. Y muchas veces se relaciona con grandes esfuerzos hechos en grandes alturas. Como sean, este es un tema que se va a revisar solito. Regresamos acá, estábamos con una gradiente normal y un PCO2, ¿no es cierto? Un PCO2 que en este caso ahora sí nos salió alto. Miren que la mayoría de los textos hoy en día te dicen considéralo positivo realmente por encima de 50. Pero nosotros vamos a usar el valor que se suele usar en nuestro examen residentado. Y en nuestros exámenes en general en nuestro país. Mayor de 45 vamos a decir que eso es alto y es hipercárbico. Entonces es hipercarbia, ¿no? Es hipercarbia mayor de 45, nos está señalando un mecanismo. ¿Cuál es el mecanismo? Tengo gradiente normal, tengo CO2 elevado, eso es IRA tipo 2 y su mecanismo es la hipoventilación.
alveolar. Entonces, esto es una IRA 2, ¿no es cierto? Esta es una IRA tipo 2. Ok. Es decir, ¿tiene hipoxemia? Claro que tiene hipoxemia, de diferente valor. Generalmente entre 60 y 80, pero puede ser incluso menor de 60. Entonces, eso va a tener varios mecanismos neuromusculares o pueden tener mecanismos centrales, incluso por drogas. Cuando te digan, ¿qué hipoxemia, qué insuficiencia respiratoria se suele asociar con drogas? Esa es la típica insuficiencia respiratoria tipo 2 por hipoventilación alveolar. La toxicidad por drogas lo que hace es disminuirte la capacidad de profundizar tu ventilación y disminuye el número, sobre todo, de respiraciones por minuto. Y entonces tendremos, como decíamos, los neuromusculares, donde ahí sí hay una disminución de la presión de inspiración máxima. O sea, no tengo capacidad de inspirar máximo. ¿Por qué? Porque neuromuscular, no hay fuerza muscular, o tengo escoliosis, ¿no? O tengo una obesidad mórbida, entonces no tengo cómo, entonces tengo una disminución de la presión inspiratoria máxima. Entonces no puedo inspirar. O sea, puedo respirar, estoy respirando igual, 14, 16, como todo el mundo, pero no llego, es casi superficial, porque no hay fuerza. Mi músculo o mi sistema nervioso periféricamente ha fallado, se ha desmielinizado. Un paciente con Guillain-Barré, un paciente con ELA, un paciente con intoxicación botulínica, por ejemplo, un paciente con miastenia. Entonces van a tener disminución de la presión inspiratoria máxima. No pueden llegar, ¿se dan cuenta? Ese es un tipo de hipoventilación. El otro tipo de hipoventilación va a tener la presión inspiratoria máxima normal. Va a llegar hasta el final, puede llegar hasta el final sin problemas, no tiene dificultad ahí. El problema es que tiene menos frecuencia, menos estímulo central. Es un sistema nervioso deprimido. ¿Y por qué lo han deprimido? Bueno, hoy en día alguien me dirá, todo el Perú está deprimido, pero no es por eso. ¿Por qué está deprimido este sistema nervioso? Puede ser por drogas, usualmente por drogas, y ahí vienen los opiáceos, ahí vienen los anestésicos, o puede ser deprimido por alguna enfermedad central, un tumor, una encefalitis, incluso algo agudo, la herniación del uncus. Entonces acá su capacidad inspiratoria máxima, su PIN es normal, no hay problema, pero lo que tiene es menos número de ventilaciones o respiraciones por minuto. Entonces pasa como varios segundos y recién. Y muchas veces también ya disminuye la profundidad. Pero este PIN, en realidad, este paciente no pierde la capacidad de poder hacer una inspiración máxima. No hay problema. No hay deterioro en la periferia, en la capa. O sea, no es problema muscular, no es problema del sistema nervioso periférico, no es problema de la caja. Es problema central. Son los dos grandes que vamos a ver ahora. Entonces regresemos ahora acá. Estábamos aquí, estos son con gradiente normal. Miren lo importante la gradiente. Recuerden que la gradiente normal suele estar por debajo de 25, es la gradiente normal. Gradiente alveolo arterial normal. ¿Qué pasa si la gradiente alveolo arterial está alta? Entonces, la gradiente alveolo arterial es importante, porque ya saben, o ya deben haber escuchado, que cuando la gradiente suele pasar de 450, ese paciente requiere ventilación mecánica. Eso lo vamos a ver ahora en esta clase. Entonces, una gradiente alta quiere decir que hay un deterioro del pasaje de los gases a través del alveolo, ¿no? Y sobre todo la membrana alveolo-capilar, que es la estructura de difusión. Entonces, generalmente estos pacientes con gradiente alta van a tener una respuesta del oxígeno del 100%. Vamos a ver si hay esa respuesta al oxígeno. Si yo le pongo oxígeno y su respuesta es al 100%, entonces esos pacientes suelen tener, sobre todo, dos problemas: un desbalance o un defecto de difusión. ¿Eso qué quiere decir? Yo te pongo a ti oxígeno y tu saturación, que estaba en 85, ¡brum!, sube por encima de 92%, sobre todo 94%, entre 94 y 98, o sea, se va por encima del 92%, esa es una buena respuesta cuando al alto flujo. Entonces, inmediatamente llega, te puse oxígeno, doctor, se recuperó rápido. Ese debe ser
o su mecanismo es desbalance o su mecanismo es defecto de difusión. Ahí tienes varias patologías. Entonces el desbalance, como decíamos, tiene que ver con esa incapacidad, esa cantidad de pulmón que no está recibiendo, no hay intercambio por algún motivo, es obstructivo, no está recibiendo, o el pulmón no le está llegando suficientemente sangre. Entonces tenemos el asma EPOC como típicos ejemplos obstructivos, tenemos el embolismo pulmonar como algo muy severo, tenemos dentro del embolismo el tromboembolismo, que es lo más frecuente, el edema agudo pulmonar, por ejemplo, también va a producir este desbalance, ¿no? Ventilación-perfusión. Acuérdense que todas las enfermedades pueden tener varios mecanismos, no son puros, son varios mecanismos, ¿ok? Son varios mecanismos. Incluso hasta la neumonía puede tener el mecanismo de desbalance metido. El defecto de difusión sí es muy típico del EPIT, de la fibrosis pulmonar y los enfisemas. O sea, no hay esa membrana ha perdido o tiene exagerada compliance, como en el caso del enfisema, pero igual no sirve para un buen intercambio. Esa membrana alveolo capilar está deteriorada, su intersticio está deteriorado, entonces hay un defecto de difusión. Estos pacientes que hacen hipoxemia, básicamente hacen hipoxemia, estos pacientes van a tener una respuesta al oxígeno a alto flujo, más que 100%, tómenlo como un oxígeno de alto flujo, una buena respuesta. Significa que van a superar el 92% por lo menos la saturación. Mientras que aquellos que no significa que le pusiste oxígeno, no pasó nada. No, sí, vino con 85 y subió, doctor, a 90, pero no sube más. O sea, le ponemos oxígeno y está subiendo. Sube a 91, con las justas llega a 92, pero no sube más. Entonces, no hay buena respuesta, no está por encima del 92%. Estos que no tienen buena respuesta suelen ser ese gran mecanismo, ¿no? Está el chant derecha-izquierda, es que no hay manera, porque no hay manera de reclutar a estos pacientes para que incremente realmente, porque está ocupado el espacio, hay ocupación alveolar, es lo más probable que haya ocupación alveolar. Y esa ocupación alveolar puede ser por diferentes productos, el pus, lo más frecuente, neumonía, agua, ¿no? Un edema agudo pulmonar, puede ser material proteináceo inflamatorio, puede ser sangrado, entonces podemos tener varios mecanismos. Ahí tenemos la neumonía, más frecuentemente hace este mecanismo, la hemorragia, el síndrome respiratorio agudo, por ejemplo, ocupación alveolar. Puede estar colapsado ¿cómo se llama? El alveolo, y entonces obviamente no va a haber forma, va a pasar, como habíamos hecho el dibujito, va a pasar la sangre de derecha a izquierda sin haberse oxigenado, porque no hay manera que ese alveolo funcione porque está colapsado, como puede suceder en la atelectasia. O puede haber un chant real en las enfermedades malformaciones arteriovenosas, como la hemorragia, ¿no? Como en el síndrome de hemorragia telangiectasia, ¿no? Congénita, ¿no? También llamado Osle-Weber-Rendu, por ejemplo, los chant reales, ¿no? Las malformaciones arteriovenosas, o también, por ejemplo, la persistencia del foramen oval, ¿no? Entonces también son condiciones que pueden darte este tipo de chant derecha-izquierda. Pero sobre todo, este es el que nos acordamos más, ¿no? La ocupación alveolar. Entonces es la manera, es el panorama grande que vamos a ir viendo ahora en insuficiencia respiratoria.